programa número 19. Hola amigos, muy bienvenidos al programa Despertando la Verdad. Es un gusto poder saludarle y poder compartir con usted la palabra de Dios. Y como dijimos en programas anteriores, estamos hablando de las distintas crisis. Bueno, hay una crisis del apóstol Pedro estando en la cárcel y cómo Dios libera a Pedro de una manera milagrosa. Tenemos nuestro invitado especial que nos va a estar compartiendo este tema, Daniel Requena. Muy bienvenido, muchas gracias por todo el tiempo que has dispuesto para poder compartir la palabra de Dios. Muchas gracias a ustedes también por poder ir siguiendo esta serie. Y como decía Nicolás, allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12, queda registrado esta crisis por la que atravesó el apóstol Pedro, pero la iglesia del libro de los Hechos. Dice la palabra de Dios que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia primitiva para maltratarlos. Tal es así que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, dice el capítulo 12, versículo 2, y encarceló a Pedro. Y dice que lo pone custodiado en la cárcel, pero dice el versículo 5, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No dejaba de orar a Dios por esta situación. Claro. Y aquí vemos el primer punto importante que queremos resaltar en este micro. En medio de la crisis, el poder de la oración. Una iglesia orando por esta situación particular, por el encarcelamiento del apóstol Pedro. Y cuando vemos el poder de la oración, tanto a nivel de la iglesia como así también en lo personal, es la primera pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Estás orando a Dios? ¿Estás buscando a Dios? Dios quiere que tu primera oración sea de arrepentimiento, de que puedas confesar tus pecados y de que puedas buscar a Dios. Pero la oración tiene poder, no por nosotros que la hacemos, sino por quien la recibe, que es Dios. Y dice la palabra de Dios que ante este escenario de la iglesia del libro de los Hechos, orando a Dios en medio de la crisis, por Pedro que estaba en la cárcel custodiado, dice que así se aparece un ángel, versículo 7 del capítulo 12, se presenta y una luz resplandeció en la cárcel y toca a Pedro y le dice: levántate pronto. Y dice que al instante las cadenas se cayeron de sus manos. Y fueron pasando las distintas puertas y dice que habiendo pasado, versículo 10, la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la cual se abrió, dice, por sí misma. Y es hermoso ver cómo Dios va abriendo puertas en medio de la crisis. Pero Dios no va a ir abriendo puertas si vos y yo en medio de la crisis confiamos en nosotros mismos, confiamos en nuestra capacidad, confiamos en lo que tenemos, en nuestros recursos y dejamos de confiar en Él. Dios quiere que en medio de la crisis, como lo hemos visto en micros anteriores, en medio de la crisis confiemos solamente en Él y dejemos de lado todo lo otro para poder depositar nuestra confianza. Y aquí vemos el poder de la oración. Si estás atravesando por una crisis y tenés a Dios en tu vida y sos temeroso de Dios y temerosa de Dios, no dejes de orar. El poder de la oración en medio de la crisis. Aquí una iglesia orando hizo que las puertas se fueran abriendo. Y Dios quiere abrir puertas en tu vida, pero para que Dios pueda abrir las puertas, primero quiere estar en tu vida. Muchísimas gracias, Daniel, y realmente es asombroso cómo Dios obra. Si bien Pedro estaba atravesando por una crisis, las personas que más lo sufrían eran los miembros de la iglesia, en ese momento de la iglesia primitiva. Porque dice que Pedro estaba durmiendo entre los soldados, allí encadenado. Estaba durmiendo. Si usted sabe que lo van a ejecutar al otro día, le van a colocar una inyección letal, como ocurre en los Estados Unidos, para matarlo por alguna cuestión, algún delito. Sin embargo, Pedro estaba durmiendo muy tranquilamente. Es que Pedro realmente confiaba en el Señor Jesús.
El Señor le había dicho, mira Pedro, cuando eras joven, te ceñías, ibas a donde querías. Cuando seas viejo te ceñirán otro y te llevarán a donde no quieras. Y dice el Evangelio de Juan que esto dijo Jesús, dando a entender de qué muerte iba a morir Pedro. Pedro sabía que no iba a morir en ese momento, por eso la tranquilidad. ¿Tienes tranquilidad? ¿Tú tienes tranquilidad en cuanto a depender de Dios, a confiar de Dios en todo? ¿O tienes temor a la muerte? Pedro sabía que Herodes lo iba a ejecutar, o por lo menos esa era la intención. Pero Pedro también sabía que el Señor le había prometido de que no iba a morir en ese momento. Amigo, hay una muerte que es peor que la muerte física, que es la muerte eterna. ¿Tienes esperanza? ¿Tienes confianza? Si partes a la eternidad sin esperanza, sin Dios y sin Cristo en tu corazón, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Por eso te quiero invitar, como bien Daniel lo explicó, para que puedas recibir a Jesús como tu Salvador personal y así puedas comenzar a caminar cada día tomado de la mano de Dios. Que Dios te bendiga ricamente.